zaragocistas va a principiar la temporada, pero quería hacer un comentario sobre la noticia de que la Sociedad Esportiva Huesca ha vendido la Alcoraz al Gobierno de Aragón por una cantidad de 24,4 millones y que va a tener una plusvalía de 12 millones que dicen que van a guardar pues, en previsión. Esto ya lo van a haber feito pues, los buenos años en primera división, en segunda, bueno, seguro. Lo que se clama hacer, pues, colchones financieros, pues cuando las cosas no te van tan bien, tener ahí una seguridad. Como tampoco no se sabe guay de los detalles de esta operación, tampoco no voy a decir mucho más, pero sí que me sería guay hacer una contraimpadanza con todo lo que se ha charlado de la nueva Romareda, pues por medios de comunicación, como la Info, Radio Manotes, también movimientos sociales, en todo el mundo cultural, que ha feito pues unas críticas furas de esta operación y que ahora pues no dice cosa, ni me pienso que vaya a decir de esta operación de la Alcoraz que en o suyo punto de vista pues me pienso que llegue una cosa pues también de destinar dineros públicos a lo que ellos llaman una SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Me pienso que cal tener en cuenta o diferente punto de partida. En el caso de Real Zaragoza había una operación política en 2006 que eleva a Agapito a la presidencia, no, a Agapito no, como máximo accionista, perdón, y a Eduardo Banles, que era consejero de Economía del Gobierno de Aragón, a la presidencia del club. Y una operación que, como todos sabemos, pues le va a eslicallar a Real Zaragoza, que continúa gozando a día de hoy las consecuencias, con 13 años de continuo en segunda división. Y esta operación para la Sociedad Esportiva Huesca pues le suposa a salvación económica dende a DHA. En un caso lle pa mal, y en otro caso lle pa bien, y por otra parte, pues bueno, pues también las instituciones públicas en ver caso determinado sí que puede adullar, pero ya partimos pues, de una situación diferente y también ya diferente o caso de otra manera que ya era porque ya explicada pues un estadio público que cal siempre partir de un acuerdo de fer pachas para poder hacer lo que se puede va a defecto, pues lo que se va a hacer o trastar con el Real Zaragoza de que comprase el estadio o cualquier otra cosa que quieres hacer, pues pasaba por un acuerdo con las instituciones, con el ayuntamiento, con el concello, que era o propietario del estadio. En el caso de la Sociedad Esportiva Huesca se trata de vender un bien privado a, a la DCA, pues hacer de un bien privado una cosa pública que no sé hasta qué punto pues sea de hacer, pero bueno, si se ha feito, pues mejor para o Huesca, cada que me pienso que o principal problema y tiene un problema estructural de perder bienes en los dos años, pues casi 10 millones de euros e eso es lo que han de solucionar porque si no, pues en Perú van a tener el mismo problema y que el estadio, pues han de ahora pues ir a la, a la competencia pública pues para hacer a suya gestión. Por lo que veíamos, pues partimos de cosas diferentes y todas las críticas que han estado en un costado, pues en otro costado, pues
nos han visto antiparte que son una, unas críticas pues muy populistas y demagógicas a la mía raza de Beyer, pues por ejemplo, pues comparando coste da ramadera con dos hospitales y medio, con la raza pues viadines para sanidad, viadines para estructuras, viadines para cultura, pero para siempre que os tienes para la ramadera pues se deslayen de otras cosas pues públicas y que fan más honras según te en que como vive en los suyos relatos pues como fan servir por Real Zaragoza para demostrar lo que ellos creen que son ellos moralmente, pues en el caso de Huesca como tiene menos relevancia por la suya masa social que ya menor, pues no lo fan no lo fan servir. Yo me pienso que esta chen se le esclataría el mismo si les dices que la Sociedad Esportiva Huesca en los zagues años ha manillado muchos más tienes que no o Real Zaragoza, porque claro, está en continua, pues o con o relato de 2 millones, o Real Zaragoza, o Huesca un equipo más modesto y no saben cómo se reparten os tienes en primera división, pues nomás de televisión son 50 millones, en 2 años son 100, o seguro de descenso, son esos tienes porque sí que es verdad que fichajes pues no guaide porque la Sociedad Esportiva Huesca ahí está con prudencia. Pero continuando, pues podemos ver a demagogia de más colegios menos remaderas que para Forribota, pues cuando dició esta cosa, no llega metida a decir que aquí tienen las competencias en educación o Concilio de Zaragoza no más tiene mantenimiento. Pero RAI, porque lo que Istachen quiere, pues es lanzar ese mensaje, ese yo soy millón, que no tú, para cuenta fútbol que con lo malo que lle, siempre con diners públicos y la gente pues no se para pues a mirar quién tiene las competencias y quién no. Si lo mensaje le fago, pues no se mira si es verdad, ¿no? Oye, a posverdad y también como una raza de pensamiento más chico de adecuar la realidad a la tuya raza de pensar y que eleva pues a la ignorancia y también al sectarismo. Y no veiremos sobre esta operación con la Sociedad Esportiva Huesca, no veiremos artículos, no veiremos en X tweets diciendo cosas y también pues a desfachate de la Sociedad Esportiva Huesca, que también lo aprueba en San Lorien para ofrecer impuesto una buena bodina y que llegan compitiendo en desigualdad por tener un estadio propio que calía va a amortizarlo y demás frente a otros X que a gran mayoría son estadios públicos. Eh, Chen, antizaragocista de Zaragoza, pues te decía, no, o Huesca tiene un estadio propio, no, como o Real Zaragoza, eso pues tener que decirle que en los años 70 cuando lo hicieron, pues casi les lleva a la ruina y ahora pues también parece que les viene demasiado gran y lo que dice la Sociedad Esportiva Huesca pues también me pienso que hay que competir en desigualdad que, que generes menos y te den más. Yo puedo, como siempre, entender a los más modestos, pero nunca no puedo entender los repartos de Tebas que X con 25.000 personas socias tengan un límite salarial vaso, que puedo entenderlo por el tema económico de la deuda que ha trasladado o Real Zaragoza y que X como Eibar, Huesca, con 2.000, 3.000 personas, 2.000 en el suyo estadio, pues se les ha llegado tantísimos tines y caigan
bueno, yo límites salariales de 20 millones y más, porque eso a la fin pues empobrece porque nunca no un equipo, un club con una masa social chicota va a poder generar lo que genera un club con una masa social gran. Y, y ahora pues parece que el estadio que les venía gran y que tienen que competir en igualdad, pues tienen que competir en igualdad con que cada uno pues pueda generar y se amolde a lo que a lo que genera realmente y reciba eso. Al fin también, estos equipos que han estado estos años mantullando más diners de los que generan realmente, pues después se veían en este caso y esclatido en problemas porque ya es difícil tornar a la tuya realidad de esos recursos que son más chicos, adecuarte a esos y además pues veamos que Huesca pues ha ido a lo más fácil, a hacer ERES a los treballadors, a guisar en artes perletas aquí femenino. Aquí tampoco han salido los que siempre salen a defender o fútbol femenino como empoderación, pues no han dicho cosas porque van a servir también o fútbol pues para plataforma de unas reivindicaciones y no les importa eh, cosa lo que bien pues pase en estos equipos. Pero bueno, veamos como resumen que es partiendo de una situación diferente, ADHA en un caso perjudica a Real Zaragoza y en otro caso salva a la Sociedad Esportiva Huesca. Y cuando hemos charlado de la nueva Romareda, no es que te regalen os diners que te fregan un presente, pero también cal remediar que tú has generado ese problema pues con todo lo que pasó con esa operación política. Y como colofón ya, pues decir que con estos medios, que cada vez se les ve más lo que son en cuanto a sectarismo y falta de rigor informativo, tendenciosidad, no oye que, sino que, en el caso de la Nueva Romareda, aquí por Real Zaragoza, llámalo, en la operación del Alcoraz, como aquí no oye o Real Zaragoza no se pueden aprovechar de Fedatana con eso, pues no dicen cosa, no existe y así nas vimos. Venga, bueno.